Pero hace no mucho tiempo, cuando uno hablaba de Colombia en el exterior, la gente decía, claro, la guerra, el narcotráfico, los secuestros. ¿De qué se habla hoy? Hoy, en el exterior, cuando mencionan a Colombia. Hablan de nuestros ciclistas, del nairochavismo, de nuestros futbolistas, o de ese amigo que fue por primera vez a Colombia y que regresó a su respectivo país lleno de historias maravillosas. Hablan hoy muchísimo de la paz. Y también habla, por supuesto, de nuestra inmensa riqueza natural. De eso se habla. La guerra lo ha frenado todo. La guerra nos había puesto una especie de anteojeras, como las que se ponen a los caballos, que no nos dejaban ver a nuestro alrededor, ni apreciar esa riqueza inmensa que tenemos los colombianos. A veces parece que se nos olvidara que somos el país más biodiverso del mundo entero por metro cuadrado, o sea, donde está más concentrada la riqueza en biodiversidad. Y eso que solo existe documentación adecuada, se calcula sobre un 50% de nuestro territorio. Los colombianos poseemos un tesoro inmenso, inmenso. Somos el primer país del mundo en aves, por ejemplo. Yo le decía a la ministra de Comercio Exterior, que es también ministra de Turismo, ya la cantidad de gente que viene aquí se queda perfectamente anonadada por la cantidad de pájaros que ven de los que se dedican al avistamiento de pájaros. Es un turismo creciente, maravilloso, caro, que deja unos recursos enormes y nosotros tenemos la mayor cantidad de especies de aves del mundo, la mayor variedad de orquídeas. Allá en Kew Gardens hay una orquídea muy especial que nos regaló el gobierno de Singapur. El segundo país en plantas, en anfibios, en peces, en mariposas. El tercero en reptiles, en palmas. El cuarto en mamíferos. Y lo que nos falta por conocer. Es muy poco lo que conocemos realmente sobre los insectos, las hormigas del profesor Wilson. Son muy poco todavía lo que conocemos. Los hongos, los microorganismos. Pero estas especies son la base de muchos de los llamados bioproductos que el mercado mundial está demandando. Yo desde hace mucho tiempo tengo una teoría de esas que salen de la pura lógica. Uno dice, el mundo ha vivido dos grandes revoluciones y está comenzando una tercera, que han cambiado la ecuación económica del mundo. La primera, la revolución industrial, que duró 100 años. La segunda, la revolución de las comunicaciones, de la informática. Ustedes ven cómo cambiaron los jugadores, entonces ya no era el señor Rockefeller, sino el señor Gates, los que encabezaban pues, los más ricos del mundo, los que más, las empresas más poderosas. Ahora ha comenzado una tercera revolución, que va, según los expertos, a tener una repercusión mucho más profunda en la vida cotidiana de todos nosotros, que es la revolución de la biotecnología. Que eso realmente los cambios van a ser mucho más profundos. Y entonces uno decía, pero si Colombia es tan rico en biodiversidad, ¿qué hacemos nosotros para poder conectar esa riqueza en biodiversidad y esa gran revolución que se está produciendo en la biotecnología? Y eso es lo que me ha llevado a promover mucho de lo que ahora se está desarrollando en Colombia. Y esta tarea no se hace de la noche a la mañana. Poner al día la información acerca de nuestra biodiversidad va a tomar muchos años, va a tomar muchos recursos. Y algo que es importantísimo de crear como una especie de masa crítica que atrae más y más una bola de nieve es el trabajo de cientos de investigadores, de científicos, de exploradores. Y la paz, el posconflicto, es una oportunidad de oro
para poder hacerlo más rápido. Muchas veces simplemente no iban a muchas regiones porque allá estaba la guerrilla, porque allá estaba el conflicto. Y vamos a poder saldar otra deuda histórica que teníamos por cuenta de la guerra que nos aprestamos a terminar. De pronto muchos colombianos se van a preguntar, y bueno, ¿para qué sirve conocer a fondo nuestra biodiversidad? Es una pregunta que mucha gente se puede hacer. ¿Qué provecho se le saca en el día a día? La respuesta es que las oportunidades son inmensas. Estamos hablando de turismo, lo que los expertos llaman turismo de naturaleza y científico, pero también de producción de drogas, de producción de energía, de producción de ingredientes naturales para alimentos, para cosméticos, para medicamentos. Porque no se trata solo de conocer, sino también de valorar, de conservar, pero también de aprovechar de forma sostenible esos tesoros que poseemos los colombianos como país. Todo esto lo venimos coordinando a través de este proyecto muy ambicioso que hemos llamado Colombia Bio. Estamos construyendo con el profesor Farrell, nos habíamos conocido por teléfono gracias a unas gestiones de nuestra exministra de Educación, María Fernanda Campo, cuando esto estaba apenas en una idea. ¿Y en qué consiste ese proyecto? Colombia Bio tiene 4 componentes, 4 pilares, con acciones de corto, mediano y largo plazo. El primero es la expedición Bio, que está orientada a enriquecer el conocimiento que tenemos de las especies, porque en muchos casos hay grandes vacíos de información. ¿Cuál es la idea? Hacer en total 20 expediciones biológicas, 10 de ellas en zonas de nuestro país a las que no se había podido entrar precisamente debido al conflicto. A esas expediciones se suman otras 4 en áreas marinas y 6 más en paisajes rurales. La idea es seguir ampliando nuestro inventario de especies del país y lo que ustedes, los expertos llaman la genoteca. Las expediciones ya comenzaron. Janet me comentaba que ya estuvieron en el Parque Nacional de Malpelo, que conoce nuestra muy querida Sandra Besudo mejor que nadie, allá en el Pacífico, cuya área protegida, por cierto, acabamos de anunciar la semana pasada desde Galápagos que esa área protegida del Malpelo la vamos a cuadruplicar, de 6.000 y pico de kilómetros a 27.000 kilómetros que vamos a proteger, porque esa es una de las grandes reservas nuestras y riquezas nuestras que tenemos los colombianos. También ya fueron al Cayo Serrana, en otra gran reserva de la biosfera de Sea Flower, allá en el Caribe, y a las cuevas kársticas ubicadas en el municipio El Peñón, en el departamento de Santander. A ver, ¿cuántos de los que no son expertos me dicen, doctor Gonzalo, que es una cueva kárstica? No tienen ni idea, yo tampoco tenía ni idea, le confieso. Bueno, averigüé, son cuevas formadas por las acciones de las aguas sobre las rocas. Y ahora los científicos se están preparando para visitar territorios no explorados en el Caquetá, donde ha estado el conflicto en su alta intensidad, en Chocó también, en Bichada, y otra joya que tenemos, doctor Castaño, el Parque Nacional de Chiribiquete, que usted conoce muy bien. En todo este proceso vamos a tener el valioso apoyo de los investigadores internacionales. Ya se unieron a este esfuerzo Kew Gardens del Reino Unido y la Universidad de Harvard, por eso nos están acompañando aquí el doctor Farrell y la doctora Simons, así como la Sociedad Leibniz de Alemania. ¿Y qué vamos a hacer con todo lo que encontremos? Ahí entra el segundo pilar, que se refiere a la investigación y desarrollo bio.
La idea es desarrollar investigaciones de alto valor agregado para identificar organismos con potencial de ser utilizados en la producción de bienes y servicios. Y eso nos lleva al tercer componente, el de los productos bio, con el que vamos a posicionar nacional e internacionalmente todo un portafolio de productos y de servicios basados en nuestra biodiversidad. Nos vamos a centrar en sectores estratégicos como la bioremediación, la nutrición, la cosmética, la energía y muy especialmente algo que tiene un gran potencial, la salud. Con eso también vamos a traer, y es lo que es parte de este proyecto, y hemos ya hecho algunos sondeos de empresas y de centros de investigación, vamos a traer centros de investigación de países y de empresas multinacionales que vengan a Colombia y nos ayuden a generar esa masa crítica necesaria que se retroalimenta para que Colombia se convierta en un centro importante de investigación. Por supuesto, los colombianos debemos conocer, valorar y sacar el mayor provecho de estas maravillosas riquezas naturales. Y ese es el último pilar que está aquí en la mente, mentalidad y cultura. De modo que valoremos realmente como país ese activo. Muchos colombianos no valoramos, no entendemos o lo damos por hecho, que somos un país tan rico en biodiversidad, que somos un país tan rico en agua. El agua que hay en Colombia, somos dueños del 50% de los páramos del mundo, pero los colombianos como que no entendemos el valor de eso. Entonces hay que hacer una gran labor de concientizar a los colombianos, volvernos un poco más verdes, por así decirlo. Y esa ventaja tan grande que tenemos en ese sentido frente a los demás países del mundo. ¿Y cuál es el fin último de todo esto? Queremos convertirnos en una bioeconomía. Y fíjense que está ligado a esa gran revolución que está viviendo el mundo de la biotecnología y algo que muchos de ustedes de pronto no saben. Todas las empresas en los últimos años, inclusive en la época de las dificultades, la recesión del 2008-2009, pero los últimos 10 años, las únicas empresas que han mantenido y aumentado considerablemente su valor en las bolsas de todo el mundo son las empresas dedicadas a la biotecnología. O sea, ya esa revolución está generando ya unos cambios estructurales y apenas comienza. Queremos llegar al año 2025 convertidos en una bioeconomía basada en la ciencia, en la tecnología, en la innovación y que saque el mejor provecho de su inmensa riqueza natural. De hecho, tenemos un potencial inmenso para ser líderes mundiales en materia de bioeconomía. Según las estimaciones de la OCDE, y algunos se preguntan, ¿y ese capricho del presidente para meternos como socios, como miembros activos de la OCDE, a qué se debe? Se debe a una razón. Ese no es un país, no es un grupo de países ricos, es un grupo de países con las mejores prácticas del mundo, las mejores políticas públicas que están sometidas a permanente revisión para mantenerse, como quien dice, en el estado del arte de la calidad de las políticas públicas. Eso es del gran aporte para Colombia de pertenecer a la OCDE, que vendrán cada año a revisar nuestras políticas, cómo va el ministro y cómo va la política de protección del medio ambiente, cómo están cumpliendo con los compromisos con el mundo entero, cómo están protegiendo su riqueza, cómo está la política social, cómo está la política de salud, cómo está la política de educación, qué están haciendo, comparándonos con los mejores del mundo. Eso nos obliga a los colombianos a estar despiertos permanentemente. Esa es la gran ventaja de entrar a esta organización, que ya estamos cerca, son 23 comités, ya nos aceptaron en 17, cuando nos acepten en los 23 quedamos como miembros plenos. Pero dice esta organización que a la vuelta de 15 años la bioeconomía podría representarnos a los colombianos cerca del 2,5% del Producto Interno Bruto.
A cifras de hoy, ese es el porcentaje que aportan todos los productos agrícolas, sin contar el café, a la economía del país. Y lo mejor es que ya pasamos la etapa de sentar las bases para alcanzar ese objetivo. Ahora estamos avanzando hacia él con acciones concretas. En buena hora, conciencias y con el apoyo del Ministerio de Ambiente y la campaña Vivo del periódico El Espectador, lleva a cabo este foro. Y el fin del conflicto implica la posibilidad de consolidar una nueva economía en la que, además de sacar un mayor y mejor provecho de nuestros recursos, nos permita reivindicar nuestro medio ambiente. Porque así como nos estamos reconciliando los colombianos y hasta ahora estamos aprendiendo, empezando a aprender a reconciliarnos, también tenemos que reconciliarnos, abrazar a nuestro medio ambiente, a nuestros recursos naturales, una reconciliación con nuestro medio ambiente que hemos maltratado tanto. Por eso adelantamos una política en materia ambiental que yo diría, o algunos dicen, no digo yo, sino algunos dicen que no tiene precedentes. Hicimos del crecimiento verde un eje transversal que permea todos los sectores de la economía a través del Sistema Nacional de Cambio Climático, que estamos articulando la acción del sector público entre nosotros, entre los funcionarios públicos, las entidades públicas y los actores privados. Todo esto lo hemos orientado hacia la meta que fijamos a finales del año pasado en la Cumbre de Cambio Climático, de reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero proyectadas al año 2030, y creemos que inclusive la podemos sobrepasar. Detener el cambio climático, y en eso estoy convencido porque lo hemos sufrido, es el mayor reto que ha tenido la humanidad en toda su historia, y Colombia tiene que estar ahí empujando y participando en las discusiones, como en efecto lo hemos hecho, porque somos uno de los países más vulnerables frente al cambio climático. Y la biodiversidad, nuestra riqueza, también es muy vulnerable al cambio climático. Mucha de nuestra riqueza que hoy no conocemos puede desaparecer si hay un aumento de la temperatura. O sea, nunca la vamos a ver, nunca la vamos a conocer si esto continúa. Así de dramático y así de interesante es esta situación. Por eso nosotros estamos muy proactivos en la discusión del cambio climático. En el gobierno hemos respondido con acciones concretas como la delimitación ya llevamos 10 páramos, de aquí al año 2018 serán 36 los páramos delimitados, y la protección de más de 4,5 millones de hectáreas. En los próximos 2 años tenemos previsto proteger otras 2,5 millones para dejar, óigase bien, dejar más de 19 millones de hectáreas protegidas. ¿Esto qué significa? Esto es un área superior a todo el Uruguay, que vamos a dejar protegidos aquí en Colombia. Y eso es la paz. Desde el punto de vista ambiental, es el fin, o por lo menos el freno de la deforestación, un impulso decidido al desarrollo sostenible y la generación de oportunidades para todos los colombianos. Por eso el titular que usted puso, doctor Fidel, como la discusión sobre oportunidades, pues la compartimos plenamente. Y valga resaltar que según las últimas cifras del IDEAM, que está nuestro director, la deforestación en Colombia el año pasado bajó en un 12% comparada con el año inmediatamente anterior. Pasó de una deforestación de más de 140,000 hectáreas en el año 2014 a una deforestación de 124,000 el año pasado. Pues eso no es un consuelo, en el sentido de que 124,000 hectáreas es demasiado, todavía mucho, y sobre todo que la mayor parte es en nuestra región amazónica, y entonces el daño que hace es tremendo. Y sin duda, y esto es algo
que yo he hecho mucho énfasis, sobre todo ante la comunidad internacional. Con el fin del conflicto seremos mucho más efectivos para proteger nuestros bosques, para proteger nuestras selvas. Podremos combatir mejor los fenómenos como los cultivos ilícitos y la minería ilegal, que son dos de los mayores factores de deforestación. En esto, permítame brevemente explicarles por qué el fin del conflicto es una gran oportunidad también en este sentido. Nosotros llevamos 30, 40 años en la vanguardia de la guerra mundial contra las drogas, que se declaró en Naciones Unidas hace más de 40 años. Colombia ha sido el país que más sacrificios ha hecho de todo el planeta, de todo el planeta. Ahí han caído en esa lucha nuestros mejores periodistas, su padre Fidel, nuestros mejores líderes, nuestros mejores jueces, nuestros mejores policías. Hemos logrado desarticular los carteles todopoderosos que todo el mundo decía que tenían arrodillada la democracia colombiana, cartel de Medellín, cartel de Cali, norte del Valle, a un costo altísimo. Y hemos combatido los cultivos, toda la cadena, pero los cultivos de coca durante todos estos 30 años, por todos los medios posibles. Y no hemos logrado dejar de ser el primer exportador de cocaína a los mercados mundiales. Ningún año, todos los años somos el mayor exportador de cocaína a los mercados mundiales. La producción baja, sube, y yo personalmente, como ministro de Defensa, estuve al frente de muchas operaciones para tratar de erradicar con más efectividad los cultivos ilícitos, los cultivos de coca o de amapola. ¿Qué pasaba? Que el conflicto armado no permitía una solución estructural. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando llegaba nuestra fuerza pública, llegaban nuestros policías, nuestros soldados, inclusive erradicadores civiles a esas zonas, eran recibidos por las FARC con francotiradores y con minas antipersonal, y a un costo altísimo en vidas y en dinero. Se erradicaban 100, 200, 300, 400 hectáreas. Como no había posibilidades de mantener toda esa fuerza pública que había ido a hacer esa erradicación, cada operación era una operación muy planeada, pues se retiraban y al otro día, al día siguiente, volvían a sembrar la misma planta o una más productiva. Y eso se repetía año tras año. La fumigación. Recuerdo que yo era ministro de Defensa cuando hicimos la fumigación más grande, más extensa en la historia, año 2007. Pues el año 2008 fue cuando más creció la producción de coca. ¿Qué pasaba? Aprendían los cultivadores, por ejemplo, a ponerle panela a las hojas de coca. Entonces la fumigación no hacía ningún efecto. Y aprendí también que el precio de las mulas que transportan la panela aquí en Villeta dependía mucho de cuánto se fumigaba el Caquetá o el Putumayo. Entonces eran los vasos comunicantes. Y también me correspondió cumplir con un fallo de la Corte Constitucional y lo cumplí, se les confieso, con agrado. La Corte Constitucional nos dijo finalmente, esa fumigación éramos el único país del mundo que asperjaba, el único. Teníamos una demanda con el Ecuador nos tenía demandado porque la aspersión en la frontera había afectado a los ecuatorianos, y entonces estábamos en un juicio en la Corte Internacional de Justicia. Entonces la Corte Constitucional nos dio una orden, hagan una investigación a fondo sobre las implicaciones
de la aspersión sobre la salud humana, sobre la salud pública. Y si ustedes encuentran que hay riesgo, tienen que suspender la aspersión. Pues un día llegó el señor ministro de Salud y me mostró un estudio recién publicado de la Organización Mundial de la Salud, donde en forma clara y contundente decía, sí hay riesgo en la aspersión para la salud pública, y ahí está la prueba. Inmediatamente ordené suspender las aspersiones. Y digo que la suspensión me agradó porque yo mismo me he dado cuenta que eso no era tan efectivo como se decía y era costosísimo. Y si fuera eso estaba generando un problema de salud pública, pues entonces no valía la pena mantenerla. Ahora, con el fin del conflicto, por primera vez vamos a tener la posibilidad de una solución estructural. ¿Por qué? Porque, y personalmente, perdónenme que me refiera en primera persona, pero personalmente insistí muchísimo que el punto del narcotráfico quedara como un punto aparte, un compromiso aparte en la agenda con las FARC. ¿Y por qué lo hice? Porque es que el narcotráfico, el producto del narcotráfico ha sido el combustible de toda nuestra violencia en los últimos 30, 40 años. Y si lográbamos que las FARC, que siempre decían, no, nosotros no somos narcotraficantes, lo único que le cobramos a los narcotraficantes como le cobran impuestos a las empresas en el país, nosotros sí nos financiamos del narcotráfico, pero no somos narcotraficantes, entonces les cogimos la caña. Ah, bueno, si no son narcotraficantes, entonces, si quieren entrar a la vía legal, no solamente tienen que cortar todo vínculo con el narcotráfico, sino que tienen que ayudarnos a la sustitución de cultivos y a resolver el problema del narcotráfico. Y eso quedó escrito y ya comenzó, ya hay planes pilotos. Y ahí es donde yo creo que hay una gran oportunidad, porque cuando uno recorre el país y va y habla con los campesinos que están dedicados al culto de coca, todos le dicen a uno, presidente, si yo tengo una alternativa, yo me quiero salir de esto. Esto es demasiado duro, aquí viene la violencia que esto genera, mire la gente que nos compra, nos maltrata, además nos pagan muy mal. Los campesinos quieren salirse de ese cultivo. Entonces, si les damos una alternativa real, y ahora se las vamos a poder dar, porque ahora sí podemos sustituir y quedarnos como Estado. Ese es uno de los grandes retos del posconflicto. Y si logramos eso, la presión sobre la deforestación se disminuye dramáticamente. Por eso digo yo que aquí hay un altísimo dividendo ambiental en esto de la paz, un altísimo dividendo ambiental que debemos aprovechar. Aprovecho para decir que el gobierno no va a volver a asperjar, Eso que quede claro, ya sabemos, hay algunas personas que están diciendo que hay que reanudar la aspersión. El gobierno ha estudiado esto y nosotros no vamos a volver a asperjar. Y cambiando tema, hay otra noticia también de la IDEAM, esta ya no es de deforestación, sino sobre el fenómeno de la Niña. En el último trimestre del año, el porcentaje de probabilidades de que se presente se redujo al 40%. En algún momento pues yo estaba muy preocupado porque estaba en el 80% y me recordaba de lo que nos tocó vivir al comienzo del gobierno hace 6 años con el fenómeno de la Niña, que sufrimos durante 2 años prácticamente, lo que eso nos significó en recursos, en pérdidas de todo tipo, de manera que afortunadamente hoy tenemos esa buena noticia, pero no podemos bajar la guardia, pero sí nos alienta saber que se alejan las posibilidades de sufrir esas inmensas inundaciones como las que tuvimos hace 5 o 6 años.
De manera que, queridos amigos, yo equiparo este proyecto ambicioso, estratégico, de Colombia Bio, lo comparo con la expedición botánica que el sabio José Celestino Mutis lanzó allá en abril del año 1783. Esa expedición botánica, ustedes lo saben mejor que yo, fue la mayor empresa científica del periodo colonial y sentó unas bases muy importantes para el desarrollo de la medicina, de la química, de la física. Además, impulsó el desarrollo económico y social y, como si fuera poco, ayudó a construir una conciencia democrática gracias a la llegada de las ideas de la Ilustración que a la postre forjaron nuestro movimiento independentista. ¿Y por qué digo todo esto? Porque así como hace 2 siglos el sabio Mutis ayudó a cambiar el panorama científico y económico, hoy también, con este grupo de expertos, con la tecnología, con el conocimiento, con el apoyo internacional y con la paz, es muchísimo, muchísimo lo que podemos lograr. De manera que les deseo los mayores éxitos en este foro. Les reitero mi humilde compromiso y el de todo el gobierno para fortalecer el trabajo en la defensa y en la mejor utilización de esa gran riqueza que tenemos los colombianos, que es nuestra biodiversidad. Muchas gracias.